Estimados y estimadas, sean bienvenidos a la unidad 5 y en esta oportunidad comencemos hablando sobre la documentación de la cooperativa a los efectos económicos. Cada vez que la cooperativa realice una transacción económica, como por ejemplo retiro de dinero del banco, cobro de un cliente, pago de sueldos, compra de materiales, o cada vez que la cooperativa mueva su dinero, esa transacción debe quedar respaldada correctamente mediante un comprobante que dé fe de que el dinero se movió en tal sentido. ¿Cuál es la finalidad de la documentación? Que vamos a ver específicamente los tipos de documentación que hay. Es tener una copia fiel de una transacción para poder registrar luego en el libro económico que deben tener todas las cooperativas. Una aclaración previa a comenzar a ver los tipos de documentación que existen es algo muy importante porque muchas cooperativas no lo mantienen en orden y esto luego genera mucho caos a nivel organizativo y a nivel de gestión. Es muy importante mantener todos los comprobantes correctamente ordenados, es decir, puedo poner en un bibliorato, en una carpeta o como me quede más cómodo, pero sí debe estar registrado por mes dentro de cada carpeta, dentro de cada bibliorato y a su vez deben estar ordenados por fecha. Esto porque es importante porque agiliza mucho después cuando hay algún tipo de faltantes, cuando hay algún tipo de duda económica, dónde está el error. Muchas cooperativas, por lo que hemos visto desde nuestra experiencia, eh, tienen un gran desorden justamente en llevar la documentación de la cooperativa, en llevar las boletas, las facturas, los pagos de sueldo, los pagos de BPS, los pagos de banco de seguros, y eso luego cuando hay un tipo de duda económica, cuando hay un tipo de faltante, es muy complejo volver hacia atrás y ver dónde se equivocó la cooperativa. La única forma de evitar este problema es justamente manteniendo un correcto orden de toda la documentación de la cooperativa. Bueno, veremos entonces las principales formas de documentación. Por un lado tenemos la factura de compra o de venta, luego tenemos un recibo, boletas, recibo de salarios, vales de salarios, comprobantes informales, cheques o retiro o depósito bancario. Esos son básicamente los comprobantes que manejan las cooperativas a grandes rasgos. Vamos a comenzar viendo qué es una factura de crédito, de compra o de venta. Una factura es un documento que está reflejando una deuda, una obligación. La obligación puede ser que sea hacia conmigo, es decir, hacia con la cooperativa, o que la cooperativa le deba dinero a alguien. Siempre que tenga una factura no paga, quiere decir que o me deben dinero o yo estoy debiendo dinero a un tercero. Así que la factura documenta las ventas o compras a créditos que realiza la cooperativa. Por ejemplo, si la cooperativa compra mercadería y no paga en efectivo, está debiendo dinero, por ejemplo, a una barraca. En este tipo de ejemplos, la barraca le extiende a la cooperativa una factura de crédito. Por otro lado, otro ejemplo muy claro es cuando la cooperativa le extiende la factura hacia el cliente. Esto implica que la cooperativa ya realizó su servicio y va a cobrar no en este momento, sino que va a cobrar dentro de un determinado tiempo. A modo de resumen, cuando la empresa vendedora extiende una factura, está implicando un derecho a cobrar. Y cuando la empresa compradora recibe la factura, significa una obligación de pago. Por otro lado tenemos el recibo. El recibo va unido a la factura y siempre se emite cuando cancela la factura, es decir, cuando cancela la obligación. Una aclaración muy importante para tener en cuenta es que en el libro diario se deben registrar todas las facturas pagas, es decir, todas las facturas que tengan su recibo. En caso contrario, una factura sin recibo está queriendo decir que fue una factura que aún no está paga. Hoy en día con los medios digitales, muchas facturas se les imprime un código de barra en la propia factura que está cancelando la obligación. Es decir que en varias facturas, como por ejemplo la de Antel,
no hay un recibo cuando la cooperativa paga, sino que pasa por la máquina registradora y la máquina sella un código que da por terminada la obligación. Un ejemplo que nos parecía interesante destacar es las facturas de UTE o Antel. Son las facturas más comunes que todos nosotros seguramente paguemos. Y como podrán apreciar, el momento que llega la factura a mi casa no quiere decir que la haya pagado, sino que la factura no está paga. La empresa, en este caso UTE o Antel, emite la factura y hay un tiempo de vencimiento para abonar. Esto está implicando que yo tengo una obligación de pago para con UTE o para con Antel. Hoy en día con los sistemas digitales el recibo se cambia por un código que se adhiere a la factura al pasar por la máquina de cobranza. Es decir que el recibo como tal, que antes sí venía en un papel adjunto, por lo general ahora en muchas facturas se le pone el código de barra, que es lo mismo que el recibo. Aquí podemos apreciar con detenimiento un ejemplo de una factura de compra. Por otro lado tenemos lo que son las boletas contado. La boleta contado es un documento de venta o de compra de la cooperativa, que es cuando la cooperativa cobra el contado o paga el contado. La diferencia con las facturas es que la factura la compraba a crédito y la boleta lo voy a comprar al contado. Quiere decir que cada vez que yo tengo una boleta en mi poder, quiere decir que yo inmediatamente, en el mismo momento que compré la mercadería, pagué. O en el momento que yo entregué la boleta al cliente, el cliente ya me la pagó. Esa es la diferencia sustancial que hay entre una boleta y una factura. Siempre lo emite el vendedor, entregando el original al cliente y reteniéndose con las demás vías, es decir, con las demás copias. A continuación también les pasamos a mostrar un ejemplo de una factura para que puedan visualizar todas las características. Es importante que a la hora de registrar estos comprobantes en el libro diario, el tesorero chequee que la fecha sea la adecuada, que el vencimiento sea el adecuado, el vencimiento lo tienen en la parte inferior y que todo esté y que sea una factura que le corresponda a la cooperativa y que no sea que por error se traspapeló y es una factura de otra. Luego, como sabrán, los recibos de sueldos que los cobran mes a mes eh, son comprobantes de pago que debe llevar la firma del trabajador y son comprobantes de que la cooperativa pagó un sueldo. Quiere decir que la cooperativa sacó dinero de sus fondos y pagó al trabajador. Es otro de los documentos más usados en todas las cooperativas y en todas las empresas. Por otro lado tenemos los vales de salarios, que son los adelantos de sueldo, que son documentos emitidos por la cooperativa y que recibe el trabajador. De forma similar a lo que son los sueldos, el trabajador debe firmar siempre los vales para dar fe de que se llevó el dinero que solicitó. Un tema muy importante con la gestión de los vales de salarios, un tema que nos han preguntado frecuentemente, eh, está vinculado con que lo ideal es que la cooperativa pueda fijar días concretos para pagar los vales de sueldos para ordenar un poco la gestión. Otra aclaración muy importante es que los vales que entrega la cooperativa deben ser totalmente descontados en el recibo de sueldo del mes siguiente. Es decir, por ley, las cooperativas no pueden dar préstamos a sus trabajadores. Legalmente el valor del vale que entregue la cooperativa no puede exceder el 70% del sueldo. Es decir, si un trabajador cobra 10.000 pesos, no puede entregar en adelanto de sueldos más de 7.000 pesos. Eso está fijado por ley. Sin embargo, la recomendación que realizamos desde el Abrojo es es que los montos sean muy inferiores al 70%. ¿Esto a qué se debe? A que en muchos casos, si yo le doy un adelanto de un 70% del sueldo, quiere decir que cuando cobre, cobrará únicamente el 30%. Aquí podemos apreciar un vale de personal
que debe contar con la fecha, con el valor, con la firma del tesorero y con la firma de la persona que recibe el adelanto. Otros documentos muy importantes que maneja mucho la cooperativa son lo que llamamos como comprobantes informales. Ejemplos de estos comprobantes informales son taxis, boletos, tickets de centros comerciales, etc. Una recomendación que realizamos nuevamente es que el tesorero y los fiscales deban prestar mucha atención a estos comprobantes, ya que evidentemente al no tener un root de la cooperativa no quiere decir que esos comprobantes sean gastados por la cooperativa. Es importante que se haga un control bastante regular y se mire con lupa si esos comprobantes que aparecen son comprobantes de la cooperativa. Bueno, ahora les presentamos nuevamente un comprobante informal, que lo pueden apreciar acá. Tenemos por un lugar un boleto de transporte y a su vez tenemos un comprobante de un taxi. Bueno, vayamos ahora con los cheques. Cuando la cooperativa le pagan con un cheque, la cooperativa puede depositar el cheque en el banco directamente o puede ir al banco y cobrar el monto del cheque. En caso de cobrarlo, se puede depositar la totalidad del cheque en el banco o se puede depositar una parte del cheque y la otra parte del cheque debe ser entregada al tesorero. Acá el tesorero debe tener especial cuidado de que los montos coincidan. Una aclaración bastante común que hacemos con las cooperativas es que las cooperativas tienen caja de ahorro y no tienen en cuenta corriente. Esto quiere decir que las cooperativas no pueden emitir cheques. Bien, aquí les dejamos un ejemplo de un cheque para que puedan visualizar la forma que tiene. Y por último, les queríamos mostrar un retiro del cajero. Son documentos que están corroborando de que la cooperativa sacó dinero de la cuenta. Bueno, para terminar y para resumir, les presentamos toda la documentación más común que utiliza la cooperativa de forma diaria. Y esta documentación, como veremos en la unidad siguiente, es la documentación que utiliza para poder registrar en el libro diario todas las transacciones que hace la cooperativa. Cuando una cooperativa tiene una documentación ordenada y lleva los registros económicos de forma regular, esto genera mucha transparencia, mucha tranquilidad en los socios y genera sobre todo que la cooperativa tiene un control de cuánto dinero tiene para luego poder manejarse mejor. Bueno, espero que haya quedado claro esta parte de la documentación. Cualquier duda que haya la seguimos en los foros o lo pueden consultar con los tutores de cercanía. Muchas gracias.